Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con dermatosis bacterianas. La plática de dermatosis bacteriana se va a dividir en dos. Vamos a ver primero las piodermias y después vamos a ver otras como hidrosadenitis y después lepra y tuberculosis cutánea. Las piodermias son las enfermedades de la piel causadas por Staphylococcus aureus, estafilococo dorado y por estreptococos. Recordemos que el Staphylococcus aureus produce beta-lactamasa, por lo tanto puede ser más difícil atacarlo con antibióticos. Y también recordemos que el estafilococo dorado puede haber personas que son portadores nasales y por eso puede ser que frecuentemente se estén infectando de esta bacteria. Las que vamos a ver en la plática, tenemos el impétigo, tenemos la erisipela, ectima, síndrome de piel escaldada estafilocóxica, foliculitis y forunculosis. En cuanto al mecanismo de, de afectación de cada enfermedad, puede ser directamente que el microorganismo cause la enfermedad, por ejemplo en el folículo piloso, puede ser en el estrato córneo o puede ser en las uñas, o puede ser una acción de las toxinas bacterianas como el síndrome de piel escaldada estafilocóxica, la escarlatina y el síndrome de choque tóxico. Entonces, bueno, tenemos el impétigo, bueno, si lo dividimos por las capas, tenemos impétigo y erisipela pueden llegar a ser como las más superficiales y por lo tanto son los que curan o mejoran sin dejar cicatriz. Recuerden lo que les había mencionado, cualquier tipo de lesión que se ocasiona por arriba de la membrana basal, lo más probable es que no deje cicatriz. Y por abajo sí va a dejar una cicatriz permanente, casi en todos los casos. Bueno, más abajo de la membrana basal tenemos el ectima, que casi siempre es una infección en los vasos sanguíneos, o la foliculitis, que es una infección, como su nombre lo dice, del folículo. La forunculosis, que más o menos está un poquito más profunda que la foliculitis. Y la celulitis, que es una infección, pero del tejido celular subcutáneo. Empezando por el impétigo, esta es una de las dermatosis más frecuentes que pueden llegar a ver en su consulta. Vean cómo es una costra amarillenta, casi siempre se va a presentar en niños y es muy autoinoculable, que significa que si el niño le da comezón se va a estar agarrando y se va a estar contagiando a otras partes de su cuerpo. Entonces tenemos que el impétigo vulgar es una dermatosis bacteriana aguda, ya les mencioné que es autoinoculable. La lesión elemental va a ser una costra melicérica o más o menos color miel. Esta es una pregunta muy importante, perdón, no es un dato muy importante, es una pregunta de examen. En cuanto al agente causal, tenemos que el estafilococo dorado o aureus es en la mayoría de los casos va a ser el causante, pero también el estreptococo piógenes en un 20% de los casos. Tenemos infecciones juntas en el otro 20% restante. En cuanto a su epidemiología, como ya les mencioné, principalmente se puede presentar en niños, pero pues es a lo mejor en algún adulto que se rasque o se ponga algo que no debería, pues también se puede llegar a presentar en épocas calurosas, en lugares donde hay mucho sol, en pacientes que a lo mejor no tienen muy buena nutrición, en pacientes que tienen problemas de piel seca y por lo tanto se estén rascando mucho. También puede ocasionarse esta enfermedad porque el rascarse es una vía de entrada porque se lastima el estrato córneo. Entonces, el cuadro clínico, o sea, dependiendo de cuándo vaya el paciente, tenemos que al principio se va a presentar un eritema o un enrojecimiento nada más, después se va a hacer una ampolla, de estas que ya mencionamos en la clase pasada, después de la ampolla se va a hacer una costra y después de la costra pues va a quedar un poquito erosionado. Casi siempre los pacientes van a venir después en fase de costra o en fase de erosión. Podríamos llegar a ver en pacientes en fase de ampolla, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque las personas, pues principalmente en México, tenemos la mala costumbre de intentar con todo y ya al final, bueno, de remedios caseros y al final ya acudir con el médico. Entonces vean cómo tenemos una lesión más o menos eritematosa y una pequeña ampolla. Les digo, esto no es lo común,
como lo podrían llegar a ver. Lo más común, bueno, tenemos la costra melicérica, que ya es un poquito más seca, tenemos el color amarillento, casi siempre se va a presentar, como ya les dije, en niños o en áreas cerca de boca o cerca de nariz. Vean cómo también está un poquito pues más diseminado alrededor de la boca, incluso se puede ver un poquito amarillento en toda el área peribucal. Y lo que les había mencionado, como el estafilococo dorado es portado en las áreas nasales, pues casi muchas veces puede empezar de ahí la infección. No sé, que el niño a lo mejor se esté rascando mucho la nariz. Y puede empeorarse en cualquier otra enfermedad de la piel. Por ejemplo, lo más probable es que este niño tenga una dermatitis de contacto o que a la saliva o que su saliva simplemente le cause irritación. Entonces, esta irritación de la saliva en la piel va a causar problemas en el estrato córneo y va a hacer que tenga problemas de impétigo. Y esto es lo que se llama un impétigo secundario o un impétigo sobre una dermatosis preexistente. Entonces tenemos, por ejemplo, impétigos primarios como esta imagen o impétigos secundarios. Muchas veces en este tipo de enfermedades tenemos que primero tratar el impétigo para ver qué hay abajo. Igual en estos casos, y igual si tienen un poquito más de experiencia, bueno, ya saben que abajo tenemos una dermatitis de contacto a la saliva, pero a veces que no es tan sencillo. Entonces, igual y para los que van empezando, primero tratar el impétigo y ya después volverlo a citar para ver qué hay por debajo o qué otra enfermedad se lo está ocasionando. Tenemos otros impétigos un poquito más diseminados y secos. A lo mejor pacientes un poquito, pues se puede decir que descuidados, a lo mejor que la mamá no ha sabido con quién llevarlo, pues tenemos impétigos que son muy diseminados. Para estos casos, sí puede ser necesario en lugar de tratamiento tópico, pues dar tratamiento oral. Es mucho más fácil que estarle poniendo crema en todo el cuerpo con antibiótico. Entonces, más o menos con el tratamiento pueden llegar a tener una resolución en 2 a 3 semanas, un poquito menos. Y como ya les había mencionado, es muy importante que decirle a los papás que van a regenerar o va a mejorar el problema sin dejar cicatriz, porque ya sabemos que la enfermedad, bueno, se encuentra en el estrato córneo y a lo mejor un poquito para el estrato espinoso, pero no va a pasar de la epidermis nunca. Y también hay que recordar que va a dejar una mancha residual porque es frecuente que después de que se le haya quitado, las mamás regresen muy preocupadas que le dejó una mancha oscura. Pero ustedes ya saben que si el problema no es por arriba de la membrana basal, sin problema no le va a dejar la cicatriz, nada más esa mancha se llega a quitar como al mes después de que se fue la enfermedad. Entonces, en cuanto a su clasificación, podemos clasificarlo por su morfología, ya saben, como ampolloso o costroso, o por su etiología, que ya también les mencioné, como primario o secundario. Y para fines prácticos vamos a usar más la de primario y secundario porque nos ayuda más a entender un poquito la enfermedad y pues para darle tratamiento. Ya les había mencionado, el impétigo primario es que no tiene ninguna dermatosis preexistentes, casi siempre se va a presentar alrededor de los orificios naturales, por ejemplo nariz, boca u orejas. Y les había mencionado lo del estafilococo dorado, también es importante que es el estafilococo dorado o estafilococo aureus, es el que es portador, las personas pueden ser portadores en la nariz. Eh, bueno, entonces ya lo podemos estar en otras partes del cuerpo, pero principalmente va a ser en la nariz, el estafilococo dorado. Y el impétigo secundario, entonces ya cualquier tipo de dermatosis, ya hablamos de dermatitis atópica, ya hablamos de dermatitis de contacto y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, un paciente que tenía una tiña o hongo en los pies eh, maltratada de manera crónica, pues se sobreinfectó. Entonces tenemos una infección por hongos y sobre esto una infección por impétigo. Y tenemos, por ejemplo, un herpes, a lo mejor un herpes simple un poquito grave, que después que tuvo mal tratamiento, a lo mejor no tuvo los cuidados higiénicos necesarios y se sobreinfectó. Entonces tenemos un impétigo secundario, a herpes o a tiña. Eh, el impétigo, pues bueno, también secundario puede ser
en cualquier enfermedad y principalmente en problemas hospitalarios. Entonces, pues por eso es importante ustedes cuando regresen al hospital, o bueno, ahorita en estos tiempos, el lavado de manos pues es demasiado importante. Ya sabemos para bacterias y pues ya sabemos para los demás virus que no voy a mencionar. Otras, otros, hay otros tipos de variedades clínicas que a lo mejor son un poquito más difíciles de hacer un diagnóstico, pero muchas veces estos tipos de problemas se van a dar en ambientes hospitalarios. Igual es muy fácil en un ambiente hospitalario pues hacer un raspado y hacer una tinción de Gram y buscar pues las bacterias en racimos de uva o bacterias en forma de cadena, de un estreptococo o un estafilococo. ¿Cuál podría ser el diagnóstico diferencial de este? Pues por ejemplo algún hongo, por ejemplo una cándida, se me ocurre. Vean, podemos, si llegáramos a ver estas lesiones de cerquita, tenemos la costra melicérica, que es el diagnóstico la lesión elemental. El impétigo miliar, bueno, que hace unas pequeñas ampollitas, principalmente en recién nacidos o neonatos. Y les digo, estos diagnósticos son más difíciles, pero pues en un hospital, pero así que es obligatorio hacer otro tipo de estudios ya más específicos, como para hongos o para bacterias. Y pues, se puede llegar a ver así. Miliar, como las semillas de milio, como de esas que están en las hamburguesas y que también tienen una enfermedad eh, del, de la tuberculosis miliar, que también se ve como semillitas de mijo, más o menos es lo mismo. En cuanto a complicaciones, bueno, si es un paciente tenemos que a lo mejor es muy pequeño, una respuesta inflamatoria sistémica, si es por estreptococo, bueno, pues podríamos tener en un 2 a 5% de los pacientes pues una glomerulonefritis postestreptocócica. Tomar una biopsia no tiene ningún caso, pues puede ser que le dejen una cicatriz permanente cuando pues realmente el diagnóstico es sencillo y el tratamiento también. En cuanto a diagnósticos diferenciales, más que yo darles una lista y que se los aprenda, conforme vayamos viendo los temas, ustedes son los que me tienen que decir los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales son personales, son para cada uno. Es lo que a ustedes a lo mejor se les puede ocurrir a qué se puede parecer. Ahorita a lo mejor sí les voy a poder ayudar un poquito. Por ejemplo, se puede confundir con un herpes simple, a lo mejor, pero pues si le preguntan a la persona, pues el herpes simple arde y se podría parecer porque también hace ampollitas, aunque las ampollas son diferentes, son más en forma de racimo. Una dermatitis de contacto, a lo mejor al principio, cuando hay solamente eritemas y sífilides, bueno, son igual es de difícil diagnóstico, son algunas como manchitas rojas en todo el cuerpo, con una tiña, a lo mejor si estuviera en los pies o en la ingle, puede ser, con los pénfigos, como ya les había mencionado en la clase pasada, por las ampollas, pero pues van a ser diagnósticos, los pénfigos van a ser diagnósticos muy crónicos, tanto pénfigo como dermatitis herpetiforme, y el impétigo, bueno, pues es algo rápido, o sea, esto es en cuestión de semanas y el pénfigo pues va a tener mucho tiempo con ellos. Y obviamente la costra amarillenta, eso es así como cuando lo vean, así no hay ninguna duda. El tratamiento tópico, pues simplemente asear con agua y con jabón. Hay otros tratamientos como la bacitracina o el ácido fusídico, que son ya antibióticos, o la mupirocina. Se pueden dejar polvos que tienen dos efectos. Uno de secar y el otro pues tiene efecto como bactericida o antibiótico. Lo que más usamos son los polvos de Dalidome, y el polvo de Dalidome son sobrecitos. Se le dice al paciente que diluya un sobre en un litro de agua y que se ponga fomentos. ¿Qué es un fomento? Entonces mojar una gasa o un algodón y 2 veces al día se les va a dejar por 10 minutos. Esto lo que va a hacer es que los polvos se queden en la piel y va a secar la lesión y va a hacer que más rápido se mejore. Entonces, los polvos de aliburo de Dalidome es un sobre en un litro de agua. Se van a poner 2 veces al día, 2 o 3 veces al día, y generalmente se dice cada 24 horas esté cambiando el agua para que no se contamine también el agua.
Son varios sobrecitos que vienen en cada cajita. Vas a algunos sprays antisépticos para limpiar. Eh, pero bueno, lo que más uso yo en la consulta pues, sería la mupirocina tópica, mupirocina en crema, que se usa 3 veces al día. Mañana, mediodía y en la noche. O si es mupirocina en ungüento, como tienen un poquito de mejor penetrancia, ese se puede usar mañana y noche. Más o menos dejárselo de 2 semanas a 3 semanas y casi siempre con esto es más que suficiente para que se les quite. Y en cuanto al tratamiento sistémico, ya les mencioné, en pacientes a lo mejor que se pudieran llegar a complicar, en pacientes muy pequeños o a lo mejor en lesiones diseminadas, podemos preferir dar tratamiento sistémico. Por como cual, dicloxacilina 100 miligramos por kilo por día, divididas en 4 dosis, o 500 miligramos cada 6 horas si es adulto, 5 a 7 días. En caso que fuera alérgico, pues hay otras cosas como el trimethoprim o la clindamicina. Se puede dar también cefalosporinas o penicilinas. En dado caso, bueno, si no tuvieran dicloxacilina o si fuera alérgico específicamente a la dicloxa y no a las penicilinas. Esto para impétigo. Ahora, para erisipela. Olvídense ya todo lo que habíamos dicho del impétigo, vamos a empezar con erisipela. La erisipela también es una piodermia, pero es muy diferente. Es igual a una infección dermoepidérmica, también es rápida. Casi siempre se va a presentar por una solución, un problema de solución de continuidad. Por ejemplo, en un paciente diabético que tuvo alguna cortadura, alguna paciente con cirugía, va a afectar a la dermis superficial y puede llegar hasta los vasos linfáticos. La lesión elemental es una placa eritematoedematosa, pero quiero que vean la imagen. Es de característico que es una placa muy bien delimitada y aparte es un paciente que va a tener ataque al estado general. Entonces, casi como pregunta, es un paciente, pregunta de examen, un paciente con ataque al estado general y una placa eritematosa muy bien definida, pues bueno, va a ser un erisipela. El agente causal va a ser, bueno, un estreptococo beta hemolítico. Entonces, casi siempre se va a presentar en adultos, más frecuentes en 2 cuadros clínicos. Y el primero, pues casi es lo más importante, en miembros inferiores, en inmunocomprometidos, por ejemplo, en diabéticos, o en EMICAR en mujeres adultas. Entonces vamos a tener una pérdida de solución de la continuidad, ya que damos un traumatismo, una tiña, rasgado crónico, linfoestasis, por ejemplo, en pacientes a lo mejor que están muy gorditas, linfedema o una mastectomía, que ya no tiene glándulas linfáticas, insuficiencia venosa, obesidad, y también puede llegar a ser más raro, pero por diseminación hematógena, cirugía o infección respiratoria. Entonces vamos a tener un ataque al estado general más una placa eritematosa de bordes muy bien definidos. ¿Por qué siempre digo lo de bordes muy bien definidos? Porque una celulitis, que es un diagnóstico diferente o un diagnóstico diferencial, los bordes van a ser mucho menos definidos y no va a tener ataque al estado general. Entonces otra vez, erisipela, ataque al estado general y bordes muy bien definidos en las piernas, y celulitis, no hay tanto ataque al estado general y bordes mal definidos. Bien, ataque al estado general más una placa eritematosa de bordes bien definidos. Siempre cuando mejoran todas las inflamaciones, también la piel se puede empezar a descamar. Entonces es normal que después de tanta inflamación se presente una descamación. Lo que ya les había mencionado, la mayoría van a ser en miembros inferiores. Esto es casi es como lo vamos a ver. Vean, la placa de bordes muy bien definidos. Y en cuanto a complicaciones, bueno, podemos hacer una bacteremia, que el estreptococo se vaya a toda la sangre. Ya quedamos que como el impétigo, en raras ocasiones puede haber una glomerulonefritis. Puede pasar que la infección se haga un poquito más profunda y entonces ya se haga un absceso o una celulitis, que es como esta imagen de aquí. Y por último, cuando ya es más grave, una fascitis necrotizante. Pero pues podrían ser todas las complicaciones. Otra vez hablando de diferenciales, pues ahora sí que una dermatitis de contacto, ya quedamos que una celulitis, un eritema nodoso, pero ahí sí cuando vean el tema van a ver que las lesiones son mucho más mal definidas, más bien se sienten.
y un edema ginerótico, a lo mejor por una urticaria. Es de las pocas, a lo mejor, lesiones dermatológicas pues, que se tienen que valorar si se tiene que hospitalizar. Lo más probable es que sí, por su ataque al estado general. Entonces, no tanto es porque vean el tipo de lesión, sino va a ser un paciente que a lo mejor va a llegarles con disnea, con taquicardia, a lo mejor con fiebre o con hipotermia, no sé, a lo mejor con alteraciones en la glucosa. Entonces, simplemente por eso, pues va a ser un paciente que se va a tener que estar con cuidado hospitalario. Entonces, pues, si le piden una VH van a encontrar leucocitosis y obviamente si tienen en la cara, pues bueno, va a ser de más cuidado. Se puede, si ya van a estar hospitalizados, pues le pueden dejar penicilina intravenosa o intramuscular y a veces se le pueden dejar compresas con solución de boro. También es una mezcla con agua y lo que hace es desinflamar. Y más que nada como diagnóstico diferencial, celulitis. Entonces llevamos tres. Esta es otra piodermia diferente, un poquito más profunda. Se vean simplemente con ver la imagen, es una dermatosis eritematosa que no los bordes están mucho más mal definidos. Y el paciente pues va a llegar caminando y no va a tener tanto ataque al estado general. Igual, un problema de solución de discontinuidad o puede ser diseminación hematógena. Entonces, placa eritematodermatosa pues, va a ser más palpable, de bordes mal definidos. Un estreptococo va a ser lo más común. Como les había mencionado, va a tener menor ataque al estado general. Y hay que valorar, estos no, obviamente no todos se van a hospitalizar, hay que ver cuál es su edad, cuál es su localización, si está inmunosuprimido, cuál fue su puerta de entrada. Lo más importante, al final no somos especialistas, bueno, aparte de ser especialistas, somos médicos, entonces se tiene que valorar los datos de respuesta inflamatoria sistémica, los que les había mencionado, fiebre, taquicardia, eh, no sé, cómo está respirando, no sé, y los exámenes, si tiene leucocitosis, etcétera. Y en cuanto a puede tener, si tiene necrosis y pues dependiendo del examen, bueno, directo, pues digo, se puede aprovechar para hacer eso. Y muy importante, no toda la celulitis o no todo lo que sean celulitis realmente van a ser celulitis. Siempre hay que tener, cuando viene una celulitis, siempre tengan como diagnóstico diferencial una trombosis venosa profunda. Sí es común que me han llegado, de hecho es bastante común, llegan pacientes con celulitis de difícil tratamiento que ya le han dado muchísimos esquemas diferentes de antibiótico que van y ahora van conmigo porque ya no saben, ya no saben qué más antibiótico darle, cuando en realidad lo que necesitamos es un ultrasonido Doppler. Obviamente eso no lo atendemos los dermatólogos, pero bueno, mínimo hacemos el diagnóstico y lo mandamos con el cirujano vascular o con quien lo tenga o con quien tengan que trate estos problemas para que no le vaya a dar una tromboembolia pulmonar. Esto sí es importante. Otro, cuarto diagnóstico, ectima. Vean, es muy diferente a las anteriores. Ahora tenemos una lesión en sacabocado. Entonces es una infección ulcerosa de todas las capas de la piel. Esta sí va a dejar cicatriz definitivamente. Puede ser por picadura de insecto, puede ser por un traumatismo, es autoinoculable. Entonces la lesión elemental va a ser una úlcera en sacabocado, como de esos aparatitos que utilizamos para tomar la biopsia. Y vean que el centro va a ser necrótico, va a tener fibrina. Principalmente también se va a dar en las piernas y la gente a causar van a ser los mismos. Casi como de pregunta de examen, de epidemiología van a ser inmunosuprimidos, pacientes desnutridos, pacientes diabéticos, pacientes indigentes, pacientes alcohólicos. Digo, no necesariamente tiene que ser tal cual así el paciente, lo he visto mucho por ejemplo, en pacientes diabéticos a lo mejor, pero pues bueno, es bueno como siempre pensar como en un tipo de cuadro clínico para que no se les vaya a pasar. La topografía pues va a ser principalmente, ya quedamos que en las piernas, va a empezar pues prácticamente lo pudieran llegar a confundir, no sé, con un impétigo, pero este va a ser mucho más profundo. A lo mejor puede ser por el problema que tenemos de inmunosupresión, lo que normalmente se quedaría nada más en el epidermis, esto se hace más profundo y hacen unas úlceras en forma de sacabocado. Vean. Obviamente, diagnósticos diferenciales, por favor, que no se les vaya a pasar. Otra vez, esto no es bueno, sí es de dermatología porque está en la piel,
pero úlceras que se encuentran a la altura del tobillo, de bordes muy bien definidos, es una úlcera arterial y casi siempre es por insuficiencia arterial. Que otros diagnósticos, vean la pierna, no tiene nada de vello, es una pierna brillante, y también si le ven en el dorso del pie tampoco va a tener nada de vello. Entonces, pues también es importante porque pues a este le pueden dar antibiótico y cuando no, en realidad lo que necesita pues es enviarlo con el cirujano vascular. Igual polvos sulfatados, antibióticos tópicos, pueden ser sistémicos. Aquí en todos estos, pues como ven, no es tan complicado. Bueno, si tienen el diagnóstico, el tratamiento a lo mejor no va a ser tan difícil. Por fortuna, bueno, tenemos antibióticos tópicos que son muy, pues ahora sí que no nos dan tanto problema de resistencia. Pero lo importante es poder hacer un diagnóstico y la valoración y más que nada también los diagnósticos diferenciales. Síndrome de piel escaldada estafilocóxica, bueno, vamos a tener el mismo problema de las bacterias, pero ahora en un paciente pues, neonato o un paciente con inmunosupresión. Es una exfoliación epidérmica por estafilococo, vamos a tener un desprendimiento epidérmico y un ataque al estado general. Entonces vamos a tener la lesión elemental, eritema y desprendimiento de la piel. Va a ser una topografía pues, generalizada y la causa no va a ser directamente la bacteria, sino la toxina epidermolítica del estafilococo del tipo 2. Va a ser en menores de 5 años, incapacidad renal para aclarar o para excretar estas enzimas epidermolíticas, va a tener una mortalidad alta del 4 al 10% y va a tener su foco séptico en mucosas o en la piel. Vamos a tener entonces el estafilococo dorado y sus toxinas que va a dar esta enfermedad, una necrosis epidérmica superficial. Este tipo de toxina va a ser una reacción cruzada, o sea, al querer acabar con la toxina también va a ser vamos a generar autoanticuerpos contra desmogleína 1. Y la desmogleína 1 se va a encontrar en la parte más superficial del estrato espinoso. Entonces vean lo que se va a hacer. Entonces vamos a hacer, si tenemos un anticuerpo que va a hacer reacción cruzada también contra estas desmogleínas o uniones intercelulares de la parte más superficial del estrato espinoso, pues vamos a tener ampollas, pero mucho más frágiles, que por lo tanto prácticamente no se van a ver como ampollas, se van a ver solamente como desprendimiento de la piel. Entonces vamos a tener un ataque del estado general, vamos a tener un eritema, una piel como de escarlatino, piel de lijosa, y vamos a tener los desprendimientos epidérmicos, ya les había dicho, en zonas, bueno, denudadas. Entonces, regresando, que no se les vaya a olvidar, son autoanticuerpos que hacen una reacción cruzada contra la desmogleína 1 y que se va a presentar en la parte más superficial del estrato espinoso. Vamos a tener entonces un eritema generalizado, mayor en tronco y periorificial, asociado a malestar general, fiebre e irritabilidad. El escarlatiniforme, pues ya sabemos que la escarlatina, o bueno, lo quiere decir es como piel de lija. Vamos a tener áreas denudadas por lo mismo que les había mencionado de la toxina, y pues se puede tener como un color amarilloso como el impetigo. Vean las áreas denudadas y el signo de Nikolsky. ¿Qué significa esto? Si ustedes raspan la piel perilesional, vamos a tener un desprendimiento, que significa que ahí ya se encuentran los autoanticuerpos, pero todavía no alcanzaba a ser el desprendimiento. Entonces el desprendimiento se hizo por la fricción. El tratamiento: hospitalización, cuidados generales con líquidos y electrolitos, nada de esteroides porque pues en el niño con problemas de inmunosupresión puede ser. Y bueno, en cuanto a los cuidados generales, pues se puede tratar, como tiene áreas denudadas, va a perder muchos líquidos y electrolitos como si fuera un quemado. Antibióticos, obviamente, bueno, contra estafilococo dorado, por ejemplo, dicloxacilina o cefalosporinas de primera o segunda generación. En cuanto a la foliculitis, tenemos una inflamación que es perifolicular. La lesión elemental, vamos a tener una pústula con un pelo central, como se ve en la imagen,
y el agente causal va a ser este estafilococo dorado generalmente. Casi siempre va a ser en adultos. En cuanto a etiología, a lo mejor sí se puede considerar que es por culpa de estas bacterias que hemos estado viendo, pero no solamente es por esto. Eh, Además, tenemos que tener otros problemas, como problemas de oclusión, por ejemplo, que el estrato córneo sea un poquito más grueso y que llegara a tapar estos folículos, o una alteración en el eje del pelo, que crezca un poquito pues, chueco o hacia la piel. Entonces, por esto, la foliculitis puede llegar a ser un problema crónico. Por más de que le demos antibiótico, pues en algún momento les puede regresar. Vean la lesión elemental, como es una pústula con un pelo central y un eritema perilesional. Bien, el cuadro clínico, el impétigo de Bocar, bueno, que es una variante clínica que son muchas lesiones. La psicosis de la barba no es otra cosa más que una foliculitis de la barba. La foliculitis queloidea, que tenemos una foliculitis más tener la mala suerte que sea un paciente que haga cicatrices queloides y además tener un paciente que haga una foliculitis en la nuca, porque la nuca es una zona de cicatrices queloides. Entonces, después de la foliculitis vamos a tener muchas cicatrices queloides, que a lo mejor se resuelve la foliculitis, pero ahí le quedan las queloides. Y tenemos otras dos enfermedades más raras, como la foliculitis de Calvante y la celulitis disecante de piel cabelluda. Esta celulitis disecante de piel cabelluda después vamos a ver que es parte de una tétrada de oclusión folicular, que también algún día se les podría llegar a preguntar. Pero bueno, estas son las variantes clínicas de la foliculitis. Pues bueno, pueden ser muchas causas, ya quedamos desde bacterianas, por hongos, herpes virales, irritativas, por el rasurado, eso me refiero con irritativa. La profunda, bueno, puede ser en la barba y otras. Esta es la tetrada de oclusión folicular. Es un conjunto, es un síndrome de lesiones de la piel, que significa que si tiene una o dos, tiene más riesgo de presentar las siguientes. O bueno, se van a presentar generalmente juntas. Son pacientes que a lo mejor tuvieron un acné muy grave, o sea, un acné conglobata, una hidrosainitis supurativa, que ahorita la vamos a ver, la celulitis disecante de la piel cabelluda, que ya quedamos que es una variante clínica de la foliculitis, y un quiste pilonidal que se va a presentar, es un quiste que se presenta en la línea media justo por arriba de la línea interglútea. Entonces, si presenta una, tiene más riesgo de presentar las demás. O a lo mejor casi siempre es por hallazgo, platicando el paciente con el paciente en consulta. A lo mejor un paciente que tiene hidrosainitis supurativa, que les menciona que también tuvo problemas de pelo o que tuvo un acné muy grave, o le quitaron un quiste de la espalda. Entonces, así se forma la tetrada de oclusión folicular. Vean, esto es muy común, por ejemplo, en pacientes que tienden a depilarse con rastrillo, se ocasionan estas infecciones, o son a lo mejor problemas en la salida del pelo, que sale un poquito en diagonal. Entonces, el rasurárselo muy al ras va a ocasionar que el pelo se ocluya y va a ocasionar esta foliculitis. Hay ocasionada por otro tipo de bacterias, como las pseudomonas, y estas, pues bueno, va a ocasionar la foliculitis de las piscinas. Otras foliculitis, por ejemplo, tras tratamientos antibióticos, por ejemplo, en pacientes que continuamente han tomado tratamiento de acné, por ejemplo, por más de 6-8 meses, pueden cambiar totalmente la flora de gram positivos a gram negativos, y esto se puede llegar a confundir con acné. Entonces, a lo mejor es un paciente que ha dicho que lleva meses y meses con antibiótico para el acné y de repente de la nada tuvo un empeoramiento de su acné, y lo más probable es que se cambió el acné por una foliculitis por gram negativos. Por eso es importante siempre dar las dosis adecuadas. Foliculitis por malacesia, que es una levadura en ambientes que se da principalmente en inmunosuprimidos, en foliculitis, pero vamos a verlo después. Hay muchas enfermedades ocasionadas por malacesia. En cuanto al tratamiento de todos, lo que ya hemos visto, bueno, antibióticos tópicos, como ya se había dicho, la mupirocina, pues es de lo que más se puede usar, tanto como para foliculitis, desde impétigo pasando por ectima, ácido fusídico y otros antibióticos, también como sistémicos, soluciones secantes. En cuanto para acarreadores nasales, la segunda es la que más utilizo, mupirocina en fosas nasales mañana y noche por 5 días. Por ejemplo, si un paciente que continuamente esté enfermando de impétigo, le pueden dar este tratamiento para acarreador. Igual y se podría estar haciendo una vez esto cada 6 meses o cada año, y esto disminuye mucho la cantidad de lesiones de impétigo, por ejemplo.
Una foliculitis un poquito más grave, la furunculosis. La lesión elemental, bueno, es un absceso perifolicular estafilocóxico. Ya sabemos, no solamente es la pápula con el pelo, va a ser una pústula que va a ser necrótica, va a ser eh, una cicatriz mucho más grave. Por ejemplo, en pacientes con inmunosupresión, falta de higiene, oclusión y humedad y uso de esteroides. Entonces es una foliculitis mucho más grave. Vean cómo deja totalmente el ulcerado después de que pase el problema. Entonces el furúnculo nada más es peor que una foliculitis. Y para terminar, la hidrosadenitis. Esto es un poquito más grave que más de difícil tratamiento que las otras. La hidrosadenitis es una inflamación de la pared de las glándulas sudoríparas pero apócrinas. Entonces van a ser en localizaciones muy específicas, por ejemplo axilas, ingles, abajo de la mama. Entonces lo principal es que no solo vamos a tener la culpa a una bacteria, vamos a tener una oclusión folicular, podemos tener alteraciones hormonales y esto va a ocasionar continuos abscesos o pústulas que se van a estar presentando en las axilas e incluso se pueden llegar a fistulizar. Y entonces más o menos el 1% de la población general lo puede llegar a presentar. Casi siempre en la tercera década de la vida, o sea, por ahí de los 20, y no hay mucho más que decir acerca de la enfermedad, nada más que se va a presentar en glándulas apócrinas, ya saben, ingles, axilas y abajo de las mamas, a veces en personas a lo mejor muy con sobrepeso, pues a lo mejor un poquito más en el área de la cadera. Vean más o menos la topografía. Entonces la morfología van a ser pápulas o pústulas que pueden llegar a drenar y fistulizar como abscesos. Vean ya un problema muy crónico, cómo hace las cicatrices. Pues como complicaciones raras, pues puede ser anemia, puede llegar a ser fístulas. Si tenemos no sé, que frecuentemente se está infectando por estreptococos, pues artritis postestreptocócica o impétigo también. Como es una enfermedad crónica y los tratamientos médicos no van a ser tan útiles, siempre hay que empezar con las medidas generales. Si son pacientes con sobrepeso, hay que decirle que baje de peso. Que no se humecte las axilas ni las ingles para que no se predisponga a más infecciones bacterianas. De preferencia que use ropa holgada, porque si son gente gordita, a lo mejor la ropa le va a hacer mucha fricción. Algún jabón antibacterial, a lo mejor le podría ayudar, polvos secantes. Darle algún desodorante antitranspirante, a lo mejor de grado médico. Que se esté secando continuamente sin tallarse tanto. A lo mejor algunos recomiendan que evite el cigarro, eso a lo mejor podría ayudar. Entonces hay que recordarlo siempre esto al paciente porque la verdad es que es difícil que mejore. Y en cuanto al tratamiento médico, pues bueno, clindamicina tópica. mmm, lo que más le podría ayudar es el peróxido de benzoilo, que es un antibiótico también tópico. Antibióticos sistémicos, doxicilina, rifampicina, trimetoprim, puede ser dapsona, se puede dar esteroides está muy inflamados, se puede dar isotretinoína, tienen algo de mejoría, se pueden dar biológicos como infliximab o ciclosporina está muy grave. Pero generalmente en la consulta general pues llegamos hasta la isotretinoína. Generalmente la infliximab y la ciclosporina pues sería más como para la medicina institucional como el seguro o cosas así. Y para casos complicados, el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, se puede hacer cirugía de la parte afectada o con el láser de CO2 se puede tratar como de destruir toda esa zona. Pero sí quiero mencionarles que el tratamiento quirúrgico es de última opción y la mayoría de las personas que se les hace tratamiento quirúrgico tienen mal pronóstico. O sea, casi siempre una cirugía de esta se va a hacer de dehiscencia, o sea, se va a abrir porque van a quedar algunas glándulas por abajo y va a seguir secretando pus. Y luego entonces van a tener una hidrosalinitis más una herida abierta, entonces es mucho más complicado. Pero bueno, si se habla con el paciente y si no tenemos de otra y quiere intentarlo, pues se puede hacer la cirugía. Eh, lo bueno de que es un video grabado es que se pueden regresar por si sienten que me fue muy rápido.
Recuerden contestar la tarea y recuerden en la parte de abajo en el foro escribir sus preguntas y diario en la semana de que de que toque esta clase, los voy a tratar de estar contestando las preguntas. Muchas gracias.